Bueno, para hablar del país de Paraguay, es un país interesante, con ciertas características, las que las vamos a estudiar y sobre todo sus fuentes del derecho, la división de poderes, entre otras. El país de Paraguay se encuentra en el continente americano, en la parte sur, conocida como Suramérica. Se encuentra al norte y al noroeste de Bolivia. Se encuentra al sur y oeste de Argentina y se encuentra al norte y noreste de Brasil. Este país está compuesto por 17 departamentos y un distrito capital. La capital de Paraguay es la ciudad de Asunción, la cual la vamos a ver en este mapa, que la Asunción queda casi en los límites contra el país de Argentina. Ya en el siglo XV de nuestra era, vamos a encontrar en una cierta área de este país algunas tribus que tienen una característica en especial, que es el habla del guaraní. Estas tribus se dedicaban básicamente a la agricultura, también al cultivo de maíz, a la mandioca en los valles del Paraná. Entre otras características que tienen estas tribus eran que eran nómadas y por ende su agricultura era itinerante, que la llevaban de un lugar a otro, que no había un lugar específico. También tenemos otros grupos que eran los guaracuroes y los payaguáes, que estos se encontraban en la parte del Chaco. Paraguay fue descubierto en el año de 1524 por el adelantado español Alejo García, formando así la provincia gigante de las Indias. Este primer europeo recorrió al Paraguay, quien para entrar tuvo que unirse a una serie de expediciones periódicas que iban hacia el país del Perú. Su compañero de Pedro de Mendoza, Juan Salazar Espinosa, dirigió una fuerte expedición hacia la Señora de Santa María de Asunción en el año de 1537 y que luego iba a ser la capital de este país. Al ser abandonada Buenos Aires en el año de 1541, Asunción se convirtió en la principal región rioplatense y en el foco de la conquista en toda la región de Sudamérica. Luego de que llegara Alvar Núñez, los colonizadores tuvieron que dejar a un lado la expedición que los llevaba hacia la Sierra de la Plata y centrarse más bien en estos nuevos territorios que habían encontrado, formando así una nueva región que se iba a dedicar a la agricultura y a la ganadería por los regímenes conocidos como encomiendas y repartimientos. Por otra parte, los primeros evangelizadores hacia esta parte de Paraguay fueron los misioneros de la Orden de los Franciscanos de Asís. Luego vinieron los sacerdotes de la Compañía de Jesús, los jesuitas, ambos evangelizadores de un legado cultural y de una gran importancia para el Paraguay. En la imagen podemos ver algunos jesuitas, como lo que vemos. Ya la entrada en la época colonial en Paraguay, en el año de 1617, la Real Cédula
creó la gobernación de Guairá, con capital en la ciudad de Asunción y cuyos límites correspondían aproximadamente a lo que hoy es Paraguay. Durante el siglo XVII, la nueva gobernación continuó por el oeste de la exploración y conquistó lo que hoy es el Chaco, sin resultados definitivos por el carácter nómada de las tribus que lo habitaban, los guaycurés y los payagüés. Como lo mencionamos a un inicio, esta parte del Chaco eran nómadas, no estaban en un lugar fijo, por lo cual no les costó la colonización de estas tribus. Por obra de los mismos evangelizadores, como se dio en los demás países que fueron colonizados por los españoles. Para el año de 1609, las primeras reducciones fueron fundadas por los jesuitas en Guairá y junto a Iguazú, que eran ciudades importantes, pero tuvieron que ser abandonadas por los ataques de las banderas paulistas. Los españoles se extendieron entonces por los valles del hoy Paraguay, del Paraná y de Uruguay, hasta llegar a mediados del siglo XVIII a sumar 38 reducciones que encuadraban a unos 200.000 guaraníes. En estas reducciones se planificó de modo racional la asimilación de los indios dentro de un marco teocrático de un solo Dios. Las relaciones con el exterior se limitaban al comercio de la hierba mate en mano de los jesuitas y a los blancos o mestizos. Se les prohibió residir en ellas. La lucha contra las banderas obligó a las misiones a organizar sus propias milicias, a las que se le concedió desde 1649 el uso de armas de fuego. El conflicto entre encomenderos y doctrineros fue resultado a favor de estos por la monarquía española, que declaró a los guaraníes vasallos inmediatos de la corona y que garantizó a los jesuitas de un régimen autónomo. El descontento de la oligarquía criolla ante los privilegios de los jesuitas cristalizó el movimiento de los comuneros, la rebelión del Cabildo de Asunción contra la autoridad de los gobernadores reales. Para seguir, tenemos que con esto vamos a entrar a la etapa de la independencia de Paraguay. El dominio español llegó a su fin en el año de 1811 con la Revolución del 14 de mayo, cuando un grupo de patriotas decidió acuñar un país independiente y soberano. El movimiento independentista se dirigió simultáneamente en contra de España y contra Argentina, ya que el prolongado aislamiento y las características étnicas y lingüísticas, por ejemplo mestizaje, supervivencia de la lengua guaraní, habían contribuido a una conciencia nacional propia. Vemos que para ellos el mestizaje y la supervivencia de su lengua eran lo más importante en esta etapa para hacer la etapa de la independencia. Y posteriormente hubo un último Congreso Nacional reunido en mayo de 1816 que declaró dictador perpetuo a José Gaspar Rodríguez de Francia, cargo que ocupó hasta su muerte en el año de 1840. Ahora en la imagen podemos ver que ya entramos a la guerra de la Triple Alianza. La presión del capital británico que deseaba penetrar en Paraguay
empujó a Brasil y Argentina a iniciar la Guerra de la Triple Alianza en los años de 1865 a 1870, durante la cual Paraguay se enfrentó a los ejércitos uruguayos, argentinos y brasileños en una guerra de exterminio en la que perdió casi la totalidad de su población masculina. Y creado en el año de 1887 el primer partido moderno de Paraguay, el Partido Liberal, que seguía la tradición de los opositores al gobierno de López. Y en ese mismo año, los partidarios del gobierno fundador fundaron el Partido Colorado, que reivindicaba la tradición nacionalista y la actuación paraguaya en la Guerra de la Triple Alianza. La presidencia de los liberales Escarer y Franco alcanzó al país el auge de la industria y la ganadería, motivando así el comercio y por ende la supremacía del país por un corto periodo durante la Primera Guerra Mundial. Después, en 1954, el general Alfredo Stroessner, apoyado por el Partido Colorado, implantó una larga dictadura personal y suprimió los partidos políticos, con apoyo de los militares y del Partido Colorado. A finales de 1974, descubierto un complot para secuestrar a varias personalidades del régimen y asesinar al presidente, se recrudeció la represión. Pese a las protestas de la oposición, Stroessner modificó la Constitución para ser reelegido en 1978, 1983 y por octava vez en 1988. El general Andrés Rodríguez, ex colaborador de Stroessner, encabezó un golpe de Estado. Tras disolver el Parlamento, el general Rodríguez convocó a elecciones el 1 de mayo y anunció la legalización de todos los partidos, exceptuando el Partido Comunista. En el año de 1989 se hizo cargo de la presidencia de la República y convocó a unas nuevas elecciones, confirmando como presidente al derrotar al candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, el PLRA. El Partido Colorado obtuvo la mayoría en las dos cámaras. El 21 de junio de 1992 entra en vigor la nueva Constitución de la República del Paraguay, la cual la podemos ver en esta imagen que tenemos de la editorial Alianza, que es la Constitución que actualmente rige a este país. En los últimos comicios presidenciales de 2018 resultó ganador el empresario Mario Abdo Benítez por el Partido Colorado, con más de 1 millón de votos logrados en la contienda. Para abundar más sobre estos presidentes, este presidente que ahora tenemos en la siguiente imagen es el actual presidente Mario Benítez, que fue postulado por el Partido Colorado y que actualmente rige a este país. Para explicar la división de poderes vamos a iniciar que la República de Paraguay está organizada de forma de Estado unitario. Fue fundamentalmente modificada por la Constitución de 1992, que asegura la división de poderes. Este es un punto importante para que el poder esté controlado. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República. Además, existe un vicepresidente que en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituye
con todas sus atribuciones. El presidente y el vicepresidente son elegidos por votación popular en forma conjunta, sobre la misma boleta, para un mandato de 5 años sin posibilidad de reelección. Entonces tenemos un presidente y un vicepresidente elegidos por una votación popular por el pueblo y de la no reelección. En la imagen tenemos aquí el Palacio de los López, que es donde reside el poder ejecutivo. Aquí lo vemos en la imagen. Pasamos al poder legislativo. El poder legislativo es ejercido por el Congreso. Este Congreso compuesto por una Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, con 45 miembros, y una Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y que consta de 80 diputados. Las elecciones para el Congreso se celebran en listas cerradas, o sea, no se vota por cada candidato o diputado o senador, sino por una lista presentada por cada partido. Simultáneamente con la elección presidencial, los diputados se eligen por departamento, mientras que los senadores se eligen a escala nacional, ambos por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelectos. Y aquí tenemos el palacio donde reside el poder legislativo en esta imagen. Después tenemos al poder judicial. El poder judicial está a cargo de la administración de justicia y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales y juzgados que establece la ley. La Corte Suprema es el más alto tribunal en Paraguay. El Senado, con el acuerdo del presidente, designa a sus 9 miembros o ministros sobre la base de ternas presentadas por el Consejo de Magistratura, previa selección basada en la idoneidad con consideración de méritos y aptitudes. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis que en la Constitución de 1992 reconoce a la Corte Suprema de Justicia como el más alto tribunal de la República y amplía a 9 el número de sus miembros. Quiere decir que también ya está en la Constitución. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados que establezcan esta Constitución y la ley. Todo esto está en el artículo 27 de la Constitución de Paraguay. La Corte comprende 3 salas, integrada cada una de ellas por 3 ministros: Sala Constitucional, Sala Civil y Comercial y Sala Penal. Todo esto a lo que abarca la división de poderes. Pasamos a otro tema, que es las constituciones. La historia constitucional de Paraguay se apoya de diferentes instrumentos fundamentales y constitucionales, los cuales los voy a enumerar seguidamente. La Constitución del 24 de septiembre de 1841, la Constitución de 1870, la Constitución del 10 de julio de 1940, la Constitución del 25 de agosto de 1967, esta con un asterisco con la revisión de la de 1977. Posteriormente y finalmente llegamos a la Constitución actual del año de 1992.
Esta se compone de 290 artículos, a los cuales se les adicionan 20 disposiciones finales y transitorias en el título 5, divididos en dos partes principales, las ya conocidas dogmática y orgánica. El primer título se llama de las declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las garantías, que va del artículo 1 al artículo 136. Y la segunda, que es el título segundo, del ordenamiento político de la República, artículos 137 al 291, y las disposiciones finales, más un preámbulo. Esto a lo que se refiere a la Constitución y a su historia constitucional de Paraguay. Bien, pasamos al último tema, que son las fuentes del derecho paraguayo. En primero tenemos a la costumbre, que cumple un papel secundario en la formación de las leyes, pero sí un papel preponderante en su aspecto supletorio de las lagunas jurídicas. Eso lo encontramos en los artículos 7 y 82. Tenemos también a la jurisprudencia, que esta está dividida en 4 apartados, y que la primera se llama explicativa. Cuando es oscura la ley y no es clara, necesita de una descripción. Supletoria, cuando cubre las lagunas judiciales. Diferencial, haciendo lo posible la discriminación a priori por analogía. Renovadora, cuando la ley, por ser muy antigua, se vuelve oscura o de difícil aplicación en la actualidad y por la jurisprudencia puede ir renovándose. Esto a lo que se refiere a este tipo de jurisprudencia, que son 4 apartados, los cuales ya lo expliqué. Como tenemos la imagen donde tenemos la figura y la bandera de Paraguay atrás. Como valor de la jurisprudencia en el derecho positivo paraguayo, establece la Constitución Nacional que solo el Poder Judicial puede reconocer y decidir en actos de carácter contencioso, y que toda sentencia debe estar fundada en la Constitución y en las leyes de dicho país. A lo que se refiere a la doctrina. Ahora tenemos la doctrina en el derecho positivo paraguayo. La doctrina en el derecho paraguayo constituye una fuente jurídica subsidiaria que solamente entra en función cuando no existe en el ordenamiento positivo una ley que resuelva el caso controvertido, y el juez debe construir la norma ausente, ya que no puede dejar de juzgar bajo el criterio o el pretexto del silencio de la ley. Esto a lo que se refiere a la doctrina. Ahora bien, por último, doy gracias. Este fue la historia y sistema jurídico de Paraguay.